En este caso, vemos también cómo Donald Trump ha sido el único presidente que se arrodilló ante una estatua de un papa de Roma. Jamás eso había pasado alguna vez con algún presidente de Estados Unidos. Es algo totalmente histórico, ¿ok? Además de eso, durante el gobierno de Donald Trump se pasaron 2 decretos religiosos en donde se convirtieron 2 domingos en días nacionales de la oración. El domingo 3 de septiembre y el domingo 15 de marzo. Y obviamente no olvidemos que para nosotros o para la ley de Dios, según la Torá, no es que nosotros lo digamos, es que así está en la Biblia. El domingo es el primer día de la semana y es un día de trabajo. Y el 7º día es sábado y es día de oración. Entonces tú no puedes declarar un día de trabajo como Día Nacional de la Oración porque es imposible que tú estés orando todo el día. Tal vez puedas orar 15 minutos o 1 hora, pero no todo el día. En tal caso tendrías que declarar 1 hora de oración en el domingo, pero no el día entero como día de oración. Eso solo es posible en el verdadero día de reposo, que es en el sábado, que es el 7º día, de acuerdo a la Torá. Claro que Donald Trump no sigue ni la Torá ni la Biblia, él sigue el catequesis católico que declara que el domingo es el día de reposo, el primer día de la semana, tal y como lo reconoce el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Entonces, finalmente lo que Donald Trump está haciendo es de poco en poco obligar a los moradores de Estados Unidos y del mundo entero a obedecer los dogmas del Papa de Roma. Ahora, Donald Trump también hizo algo histórico durante su primer gobierno. Anuló la enmienda Johnson que prohibía la separación de iglesia y Estado, convirtiendo a Estados Unidos en una teocracia disimulada. Es decir, aquí ya no hay más vuelta de hoja. Estados Unidos es una teocracia desde el gobierno de Donald Trump, pero como luego lo sucedió Joe Biden, quien representaba un gobierno semiateo, aunque Joe Biden era ultracatólico, pero él estaba como jugando en ese perfil de que estaba en la izquierda, en el ateísmo, en el movimiento LGTBI, todo eso pues mientras el 666 se estaba imponiendo a nivel global. Entonces ahora Donald Trump vuelve y asume la presidencia. Estados Unidos es ya una teocracia. Él puede empezar a pasar decretos religiosos en cualquier momento. Ahora, hermanos, no olvidemos que durante su gobierno se aprobó la pena de muerte a nivel federal. Es decir, hablando de teocracia, no hay señal más clara de que Estados Unidos es una teocracia que la pena de muerte. Siempre cuando en una nación se desate el fanatismo religioso, lo que sigue es la pena de muerte. Lo podemos ver en todas las naciones islámicas. Hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay fanatismo religioso. Otro punto bastante importante es que Donald Trump pertenece a las sectas masónicas de la Iglesia Católica. Él estudió en una universidad jesuita, ha sido miembro y seguramente lo sigue siendo de los Caballeros de Colón, que es una secta secreta católica, y eso nos quiere decir que las sectas masónicas secretas del catolicismo van a ejercer mucho más poder en Estados Unidos, como por ejemplo la Heritage Foundation, una fundación aparecida de la noche a la mañana con un gran poder de dinero y político, porque está dirigida por el Opus Dei. Y recordemos que tienen un proyecto llamado 2025 que pretende transformar por completo a Estados Unidos. Curiosamente también Donald Trump ha anunciado que va a poner como ministro de Salud al católico ultrarradical Robert Kennedy Jr., quien se opuso fuertemente a los mandatos de la Organización Mundial para el Satanismo. Entonces vemos, hermanos, que el hecho de que estén haciendo un papel no quiere decir que no crean en una cosa o en la otra, porque todo es muy engañoso. En este caso fue Donald Trump durante su gobierno que desató la operación Warp Speed,
que se traduce en máxima velocidad, en donde él pretendía poner aquello en el brazo en el 2020 de manera muy rápida. De forma de que las personas quedaran como que, ¿qué pasó aquí? Se suponía que él pretendía desplegar el ejército en todas las ciudades a poner aquello que se iba a poner en el brazo, que es el 666. Y a eso él le llamó la operación Warp Speed. ¿A quién pone ahora Donald Trump de ministro de Salud? Al ultracatólico Robert Kennedy Jr., quien supuestamente estuvo en contra del 666. Sin embargo, lo vimos claramente en la cena de Al Smith, donde se reúnen la máxima cúpula de la oligarquía católica. Plop, hermanos, es de locos. Entonces vemos, hermanos, que sí vienen decretos religiosos, no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿dónde me dejan el vicepresidente que tiene Donald Trump? Esa sí es una cosa de locos. Él ha declarado que es tiempo de que los gobiernos actúen sin piedad, de manera fuerte y sin piedad. Unas palabras supremamente proféticas, hermanos. Impresionante. Ahora, Donald Trump lo dijo durante su campaña en una convención de emisoras evangélicas. Yo se los mostré, que a él no le gustaba que las iglesias de Estados Unidos estuvieran cada vez más vacías. Algo que es una tendencia global, no solo en Estados Unidos. En Europa ya es historia patria, como dice el dicho. Las iglesias han sido convertidas en hoteles, en discotecas. ¿Y por qué? Porque estas religiones, la católica y la evangélica, no han podido restaurar una verdadera fe en el ser humano. Las personas se han dado cuenta que les han estado diciendo mentiras y engaños, pero no han podido encontrar la verdad y simplemente han dicho, no vuelvo más a esas iglesias porque están todo el tiempo diciéndome palabras vacías. Es decir, la conciencia de los seres humanos les hace entender algo que de alguna manera no pueden racionalizar porque no conocen la verdad, pero que de alguna manera les muestra que no les están diciendo la verdad en esas iglesias. Las personas entonces han dejado de asistir. En Estados Unidos es también un problema. Las iglesias evangélicas se quedan vacías y estas mega iglesias que estábamos acostumbrados a ver llenas hasta el tope, se han ido quedando también vacías. Y sus predicadores dejaron de ser teleevangelistas para convertirse también en simples youtubers. Entonces, claro, como la oligarquía cristiana ve amenazado su poder político, económico y religioso, entonces debe acudir al Estado. Donald Trump viene a tratar de salvar a una iglesia que va en decadencia. Él viene a tratar de evitar el colapso de un cristianismo falso que está a plena vista y que aquel que no se ha dado cuenta es porque está totalmente aletargado. Aunque muchos no sepan para dónde coger, porque no pueden encontrar la verdad, pero saben que en esas iglesias se les enseña mentira. Entonces, ¿cuál es la solución de Donald Trump? La solución no es vamos a tratar de promover a los pastores para que todos prediquen lo que más puedan, a ver quién es el que predica la verdad. No, la solución de Donald Trump es tratar de restaurar a estas iglesias caídas, a la católica y a la evangélica, tratando de pasar un decreto que obligue a las personas a asistir obligatoriamente a la iglesia en domingo. Y él lo dijo claramente, hermanos, no hay vuelta de hoja, ¿ok? Y es que, ¿cómo será la cosa? Que Donald Trump le ha regalado a la Iglesia Católica durante su primer gobierno 1.4 billones de dólares. Una iglesia que es multibillonaria y que es el tercer mayor poseedor de tierra en el mundo. Impresionante. Otro asunto bastante importante es que durante el discurso de inauguración del primer mandato de Donald Trump, él dijo que pasaría un decreto que debía ser obedecido a nivel global en cada nación del mundo. Y eso se cumplió, hermanos, eso se cumplió porque él fue quien desató
el decreto del 666, que lo tuvieron que cumplir en todas las naciones, y aún Joe Biden, siendo de otro partido opuesto al de él, también tuvo que cumplirlo. De locos. Entonces vemos que Donald Trump no solo es un gobierno interesado, sino que muy dispuesto y muy capaz de pasar decretos religiosos a nivel nacional y global, hermanos. Desde ese punto de vista, para nosotros era mejor que ganara Kamala Harris, obviamente, porque de nuevo, aunque durante el gobierno de el presidente Joe Biden se siguió imponiendo el 666, todo estuvo escondido bajo un halo de ciencia y de salud. Por eso muchas iglesias le dijeron a sus feligreses que recibieran el 666, porque todo había sido escondido bajo un manto de ciencia y de salud, y no lo veían como un mandato religioso que violaba la conciencia del cristiano. No veían que era algo en contra del cristiano, sino que era algo totalmente científico. Y eso hizo que las iglesias y los pastores le predicaran a sus feligreses que no había ningún problema en ponerse eso que se pusieron en el brazo, que es el 666. Ahora, ¿qué ocurre con el nombre de la bestia y la marca de la bestia? En el caso de el nombre de la bestia, que nos representa a la adoración al Dios Trinitario, no hay forma de esconderlo bajo un manto de ciencia y de salud. Simplemente no hay forma. Es decir, es apenas obvio que es un mandato religioso. No hay vuelta de hoja. Y es evidente que si Kamala Harris hubiera ganado la presidencia, ella no hubiera podido pasar abiertamente ese decreto religioso. No hubiera podido. Aun y si ella era cristiana o religiosa, simplemente la bandera de su movimiento de izquierda, que es el ateísmo, le impedía pasar un decreto religioso cristiano de esa forma. Entonces, por eso, si hubiera ganado Kamala Harris, pues uno esperaba que luego se desatara algún tipo de revolución o que su gobierno fuera derrocado y que luego de ahí surgiera un decreto religioso que se establecería primero en Estados Unidos y luego en el mundo entero. Eso si ella ganaba la presidencia, lo cual significaba que teníamos un poco más de tiempo para seguir predicando. Con el gobierno de Donald Trump ahora tenemos que estar muy apercibidos, porque es que él ya ha pasado decretos religiosos, y no solo eso, es un gobierno de ultraderecha, también como lo es el gobierno del alcalde masón en Valencia. Es un gobierno de ultraderecha y nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo en Valencia. Es bastante curioso, porque el nombre de este juego es que la población entre en desespero y termine clamando algo, y luego el gobernante entonces le dará eso que la población quiere. Y eso es algo que Donald Trump ha ejecutado a la perfección. Cuando ocurrió el desastre del huracán Harvey, que ocurrió apenas nada más en Texas, sin embargo, inmediatamente que pasó ese desastre, Texas quedó inundada, y luego Donald Trump pasó el decreto religioso donde el domingo 15 de septiembre fue convertido en Día Nacional de la Oración. ¿Lo vemos, hermanos? Luego también con la crisis del virus volador, inmediatamente Donald Trump convirtió el domingo 3 de septiembre en Día Nacional de la Oración. Y entonces siempre se espera que ocurra una crisis, y luego es en esa crisis en donde viene el decreto religioso. Y ahí es donde viene el problema. Y esto también nos lleva a un punto bastante interesante. El demonio nos va a tentar, nos va a probar en momentos difíciles. No va a ser nunca en momentos fáciles. Y el problema es que tenemos este error de pensamiento, en que en los momentos difíciles Dios nos va a aceptar que nosotros hagamos cosas que no están de acuerdo a la